dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que allí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La Sagrada Escritura, en el caso del Antiguo Testamento, utiliza palabras muy comunes, como por ejemplo, pastores. El pastor, los pastores. Los que venimos de origen hispano, que venimos de tierras como México, de Centroamérica, y venimos de ciudades pequeñas, estamos impuestos también a escuchar pastores en nuestras tierras. Las tierras de Coahuila, de Nuevo León, Tamaulipas, pues son tierras de pastoreo de ovejas y de cabras. Y pues estuve muy relacionado yo cuando estaba joven, de seminarista, nos invitaban a ir a las misiones
a las congregaciones o las rancherías de alrededor de la ciudad o un poquito más lejos en las montañas. Y pues llevábamos una tarea de catequesis para dar instrucción a la gente sencilla. Y pues lo que nos encontramos era a puras señoras, muy pocos señores o jóvenes. Y les preguntaron, pues ¿dónde está la gente? Pues que dicen que hay una población muy grande, ¿dónde están todos? Y pues las señoras me decían, pues andan en la majada. Pues la majada. Y me preguntaba por acá, pues andan en la majada, es tiempo de la majada. Pues yo no entendí y me daba vergüenza preguntar qué era la majada. Le dije, pues es que yo quiero apoyar a los muchachos y todo. ¿Se quiere ir allá con ellos? Pues sí, pues lo llevamos aquí, lo llevamos a caballo, lo llevamos así en un carrito y lo llevamos. Pues llévenme. ¿Cuántos días va a estar aquí? Pues vamos a estar la semana y media. No, pues los dejamos 3 días y lo vamos por usted. Yo, pues está bueno. Yo no sabía a lo que iba. Y pues le dije a mis compañeros, pues uno con el celo apostólico, cuando uno joven te quieres comer el mundo, ¿verdad? Y entonces, pues ve allá eso. Y la señora me hizo una bolsa, me acuerdo que hicieron un tecatito de como una no sé cómo le llaman, itacate, donde de una especie de tela, una tela de, metían ahí pues los quesitos y agüita y para lo que lleve usted allá cuando vaya. Y dijo, bueno, gracias. Pues ya me fui allá a la majada. Pues que voy viendo lo que nunca había visto, montones de ovejas y cabras por todos lados y todos los muchachos ahí jugando, pues jugaban futbolito, mientras estaban entreteniéndose daban la vuelta y todo. Y pues aquí viene el seminarista a darles clases y se va a quedar con ustedes y atacaron de la risa. Yo no sabía lo que le entraba, pero bueno, es parte de la vida, pues uno que quiere andar de apóstol, pues no importa. Yo no había tenido esa experiencia y pues el olor de estiércol y todo, y luego pues que las cabras y los borregas están en tiempo de parir y pues que hay que ir a andar cuidándolo. Yo no sabía todo eso, pero aprendí porque tenía que estar con ellos 3 días. Ya se imaginarán, llegué oliendo a oveja, ahora sí con todas las de la ley, literalmente. Claro, y cuando llegué a mi casa mi mamá así como que me recibió, báñate y después nos platicas. Según yo ya no olía, pero sí olía. Bien, cuando estuve allí aprendí lo que eran los pastores. Los pastores son enseñados por pastores viejos, hombres que ya tienen experiencia y dan entrenamiento a los nuevos, porque eso no se aprende haciendo, se aprende yendo. Y pues era el cuidado de los animales, el curarlos si estaban enfermos, ayudarles al parto porque a veces se necesitaba la ayuda. Pero también encontraba que tenían que ir a buscarles los pastos, porque a veces que el pasto estaba muy caliente y las podían empanzonar, las palabras que usan ellos. Y tenían también, por ejemplo, de que checar el agua, porque tenían que tomar los bebederos para todos y que no metieran los animales grandes para no hacer mucho mugrero. Muchos cuidados. Yo no sabía que eso se hacía con los borregos y con todo, pero bueno, aprendí bastante y vi también que en las noches, a mí sí me dejaron dormir, pero ellos se turnaban de pastores a estar cuidando porque en la noche pues vienen los coyotes o las víboras y pues es el peligro, ¿verdad? Y aprendí que también pues los pastores siempre todos tienen su cayado grandote o el palo que le llaman el bastón y lo utilizan, ¿verdad? Pues precisamente si vienen los coyotes o perros salvajes, pues con eso les pegan a los animales, para los animales graves. Hay pumas, leones o como ellos le llaman león de monte, un tigre montés o cosas así, osos. Yo no sabía todo eso. Te dije, tuve una aventura. Pero aprendí, ¿verdad?, de que también las ovejas sabía quiénes eran sus pastores. Yo decía, oye, con toda esta revoltura de borregos y de cabras, no, usted no sabe, mire. Y venía un pastor con su bastón y hacía unos ruidos y se le venían sus ovejas. Otro hacía otra cosa de sonidos y se iban para allá. O sea, las ovejas, aunque estén todas juntas, el momento en que cada pastor las llama, se separaban. Nunca falta alguna que otra despistada, ¿verdad?, que anda por ahí perdida. Pero la mayoría sabían hacia dónde se movían. Aprendí. Entonces, cuando yo comencé mis estudios bíblicos más fuertes, la palabra pastor viene muchísimas veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque dice, y los pastoreará al final en el Apocalipsis.
El pastor de pastores es Dios. En este caso, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como sumo pastor. Pero en la primera carta de Jeremías es una palabra dura. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Cosas interesantes. Los pastores están encargados, pues, de pastorear. ¿Qué significa eso? Guiar, corregir, sanar, alimentar, estar al tanto de cada una de las ovejas. Pero las ovejas no son del pastor, sino del rey, porque en este caso el Señor dice, a mis ovejas, dice que no están, dice, a los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. El rebaño es del Señor, pero Él tiene a los pastores para que las administren, para que las cuiden. ¿Cuál era el problema que había? Bueno, sinceramente aquí nos dice, han rechazado y dispersado a mis ovejas, no las han cuidado, y eso enoja a Dios. Y eso lo vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué? En el pueblo de Israel, en la antigüedad, los pastores no solamente eran los del campo, eran los sumos sacerdotes, los levitas que estaban en el templo de Dios, que se dedicaban al culto, a los sacrificios, a la ofrenda, a las oraciones, y también a las autoridades civiles, el rey y el grupo de Sanedrín, lo que llamamos nosotros los ancianos que regían en las tribus de Israel. Esos eran los pastores. Y si ellos estaban mal, obviamente el pueblo estaba peor. Entonces, la falta de actividad de los pastores de ese pueblo de Israel hizo que las ovejas se hirieran, cayeran en ignorancia, se dispersaran, y entonces el Señor dice, estoy enojado. ¿Y qué voy a hacer? Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas que están dispersas. Dios dice, yo me voy a encargar ya que ustedes no lo están haciendo bien. Y entonces el Señor dice, les pondré pastores que los apacienten para que se multipliquen y crezcan. ¿Qué quiere decir esto? El Señor va a hacer algo nuevo. Y la profecía de Jeremías dice al final, viene un tiempo en que un renuevo del tronco de David será un rey justo y prudente, que saldrá de Judá y será llamado el Señor es nuestra justicia. ¿A quién se refiere esta profecía? A Jesucristo. Jesucristo es descendiente del rey David, de la tribu de Judá. Jesucristo es el pastor de pastores, es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes y es cabeza de todo cuanto existe en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece a Él. Bien, tenemos a Jesucristo, justo pastor. Pero aquí dice que concederá pastores nuevos que las apacienten. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, agarró a ¿cuántos? 12. A esos 12 son las nuevas tribus de Israel, el nuevo Israel que es ahora la Iglesia Católica. De esos 12 apóstoles, el Señor renovó un pueblo para su gloria. Todo va muy bonito, pero empezamos con problemas después. La carta a los Efesios nos dice algo interesante entre Israel y los que no eran judíos. Dice San Pablo en su carta a los Efesios: ustedes antes estaban lejos, ahora están cerca. ¿Por medio de qué? En virtud de la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los que están cerca y los que están lejos? Obviamente, los que están cerca era el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Aunque no se portó bien, seguía siendo el pueblo elegido de Dios. Pero no todos los judíos rechazaron al Mesías. Una gran cantidad de judíos se convirtió a Jesucristo y fueron la primitiva iglesia cristiana. Aparte de ellos, mucha gente de otras naciones quería acercarse a Dios antes de Cristo todavía. Muchos paganos, romanos, griegos o de otros pueblos que eran idólatras, comenzaron a descubrir que el Dios de Israel tenía promesas, que tienen un culto muy hermoso, y trataron de acercarse.
Pero los judíos eran muy celosos de su ley y de sus costumbres. Entonces, ¿quieres venir a adorar a Dios? Sí, pues yo quiero adorar a tu Dios porque los que yo tengo no eran ciertos, eran mentiras y yo sé que ese es el Dios verdadero. Bien. Bueno, es que hay un problema. Es que nosotros somos el pueblo elegido, somos los buenos, somos los fregones y ustedes no. Entonces ustedes no pueden venir al templo porque el templo es exclusivamente para nosotros. El templo antiguo estaba dividido en 3 áreas. La primera era esta, de aquí para atrás, que se llama el Sancta Sanctorum, el área del Santo de los Santos o santuario. Después, aquí en esta región, había una cortina como de unos 30 centímetros de grueso, que era un velo grandísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer el sacrificio de sangre, una ofrenda de sangre, una vez al año. De aquí hasta aquella puerta le llamaban el lugar santo, donde se ofrecía el incienso, los panes y estaba continuamente la oración de los levitas, el pueblo sacerdotal. Y de la puerta hacia afuera se llama el atrio. El sumo sacerdote entraba aquí una vez al año, nadie podía entrar, estaba prohibidísimo, solamente el sumo sacerdote. ¿Y saben qué? Cuando entraba el sumo sacerdote, le ponían una soga en el pie y tenía en su vestimenta abajo unas campanitas. Y cuando iba entrando se oían las campanitas porque entraba con mucha reverencia. Si tenía que purificarse de muchas maneras para entrar. Si entraba en pecado, moría. Y la cuerda servía para sacarlo porque nadie podía entrar ahí. Fíjense la santidad del lugar. Y aquí el pueblo sacerdotal, los levitas. Ya afuera estaban todos los demás israelitas, donde se purificaban allá afuera con la sangre del cordero allá afuera y todo. En el pueblo de Israel, así era. Cuando llegaron los que no eran judíos, no podían estar ni menos aquí, menos allá. Les dijeron, vamos a hacer un atrio aparte. ¿Y dónde va a estar ese atrio? Nosotros tenemos aquí el atrio afuerita en la puerta, ese es el atrio que está en el parquecito afuerita. A ellos los mandaron como 2 kilómetros más atrás. Ustedes tienen que estar allá, porque ustedes no son judíos. Y si se vienen a meter para acá, los vamos a apedrear, no les vamos a tener compasión. Había una división, había un muro que dividía entre uno y otro. Qué triste. Y entonces los judíos se sentían los elegidos y veían con desprecio a los gentiles, que venían de todo corazón. Bueno, pues la carta de San Pablo nos describe algo interesante. Dice, porque Jesucristo es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera, el muro que los separaba, el odio. Abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos y hizo de los 2 pueblos uno solo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Dice, lo hizo en la cruz. Vean, la cruz. Jesús, cuando estaba crucificado, que estaba muriendo, derramando su sangre, Él dijo, todo está cumplido, consumado es. Y dando un fuerte grito, murió. En ese momento que Jesús muere, dice, y hubo un terremoto. Y en ese terremoto, el velo que separaba este lugar de se rompió de arriba a abajo, se abrió, se rompió, como cuando tú agarras un papel y lo rompes así. El muro que estaba afuera, que dividía a los pueblos con el terremoto, se quebró y se vino abajo. ¿Qué quería decir Dios con eso? Que el antiguo pacto que había, que nos dividía, el velo que nos separaba, quedaba roto por el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Y entonces ya no solamente un sumo sacerdote entraba una vez al año, todos tenemos acceso a Dios.
Los levitas de hoy, ¿quiénes son? El pueblo de Dios. Porque todos nosotros estamos bautizados, somos sacerdotes por el bautismo, y el incienso de nuestra oración, el pan eucarístico que recibimos, es nuestro alimento que recibimos del sumo sacerdote, que no soy yo, es Jesucristo a través de mí. Y el atrio quedó abierto para que las gentes de todas las naciones vengan, alaben. Ustedes conocen la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué hace la gente afuera en el atrio? Danzan, brincan, saltan, alaban, y después van entrando en sus danzas, llegan aquí, se quedan a misa y salen, y otros siguen allá afuera, porque es el atrio para alabanza a Dios. Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Antes no teníamos acceso, estábamos lejos, pero ahora estamos cerca por la sangre de Jesús. Siempre toda bendición es por la sangre de Jesús. Eres rescatado del pecado por la sangre de Jesús. Eres perdonado por la sangre de Jesús. Eres hecho hijo de Dios por la sangre de Jesús. Todas las bendiciones nos vienen a través de la sangre derramada de Jesucristo, el pastor que dio su vida por nosotros. Y se hizo la iglesia. Ahora la iglesia es una, sí, pero también la iglesia, como el pueblo antiguo, tiene luchas, tiene tiempos de crisis. Hoy la iglesia está viviendo crisis. Pero no nos debemos asustar, porque si sabemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que ha habido crisis terribles, guerras tremendas. Hubo un tiempo que hasta 2, 3 papas al mismo tiempo, y la iglesia decía, pues ¿cuál es el verdadero? Fue una situación tremenda, hasta que volvía a surgir la verdad, otros renunciaban y volvía a salir el verdadero papa. Y así vino la Reforma Protestante con tantas divisiones, las enfermedades, las guerras que dividían, los cismas a través de los siglos. Y hoy en día también tenemos problemas, y los debemos en 2 áreas. Les dicen los progres o liberales y los tradis anticuados. Y los que estamos en medio, pues ¿para dónde está? Los extremos son malos. Los extremos son malos. Debemos guardar la línea que nos lleva a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Jesús encontramos todo. Por un lado, los liberales quieren ordenar mujeres sacerdotes, quieren ordenar diáconos. Yo no quiero decir que la labor de la mujer sea poca. La labor de la mujer es muy grande. La primera mujer que nos dio la redención, por medio de ella vino la redención, ¿quién fue? María. ¿Y quién fue la primera persona que fue a pregonar que Jesucristo había resucitado? María Magdalena. La mujer tiene un rol importante, es evangelizadora, es catequizadora, es una persona que tiene dones de Dios para trabajar para el bien de la iglesia, pero el rol del sacerdocio ministerial le corresponde solamente a Cristo cabeza y hombres. Y no porque sea machismo, simplemente porque es un rol. Padre, es que a mí me gustaría ser sacerdote. Pues sí, pero no tienes una hombre que diga, yo quiero ser mamá. Pues aunque quieras ser mamá, pues no puedes porque eres hombre, tu rol no te lo permite. ¿Sí me explico? Entonces, el Papa muy inteligentemente dijo, todos en el derecho canónico, todos aquellos obispos que traten de ordenar mujeres, sacerdotes, obispos o diáconos, quedan excomulgados automáticamente y no pertenecen a la iglesia, están bajo excomunión. Y los que lo hagan y los que participen, los que estén de acuerdo. ¡Wow! Les puso su palabra de autoridad, porque es Pedro el que mantiene la unidad. A muchos les gustaron, a muchos no, pero todos debemos obedecer. Ya tranquilizada la cosa. Unos días después, los tradis aplaudieron, sí, qué bueno, les pusieron en su lugar. Y el Papa dijo, pero también tengo para ustedes otra cosa. Sale un motu propio.
Todos aquellos que solamente dicen que la misa latín y es la única y verdadera misa y que las demás son escoria, que no sirven, que son malas y que esto debe ser así, 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 el Papa les dice, vamos a restringir las misas en latín y todos los que estén participando deben reconocer que el Concilio Vaticano II fue inspirado por el Espíritu Santo, que la misa en francés o en inglés o en español o en italiano es verdadera misa, es verdadero sacrificio. Si no, están equivocados y están saliéndose de la iglesia provocando un cisma. Susto. Y vuelve a poner así. ¿Qué está haciendo el Papa? Bajando de los extremismos, se centran aquí. ¿Duele? Sí duele. Nos cala, nos cala. Pero para eso es un pastor. Es el trabajo del pastor. Ahora, bueno, el Papa es pastor. Sí, y yo también soy pastor. Y aquí, en chiquito, tengo un trabajo en esta comunidad parroquial. Vigilar la ortodoxia, vigilar que todos trabajemos bien, estar apacentando, guiando, pero debo reconocer y recordar que no son míos. Y ustedes son rebaño del Señor y a mí me toca trabajar para ustedes, porque a mí se me pedirá cuenta. Ahora, bueno, qué bueno, padre. No, ahora va para ustedes. ¿Sabes que como padres y madres de familia también son pastores? Y entonces es lo mismo, dice Dios, te di varios hijos para que los apacientes, para que los apacigües, no para que los pongas pasguatos, para que los formes, los eduques, los guíes, los ames, los protejas, los lleves, pero son míos. Pero a veces son mis hijos, mis hijos. No te apropies, no te apropies de los hijos, son de Dios. No te apropies, porque las almas que hay en cada ser humano es inmortal, creada por Dios y pertenecen a Dios. Te prestó el cuerpecito para que tengas ahí, que lo cuides, lo alimentes y todo. Esa es tu responsabilidad de pastor, de pastora. Guiarlos, acompañarlos, fortalecerlos, corregirlos. Y hay una corriente que yo le llamaría herética y se oye mucho en el mundo actualmente. No, deja que los niños crezcan, que ellos escojan la religión que quieran, que ellos decidan. ¿Lo han oído? Muchas veces, sí. Yo lo voy a decir de una manera. No, ya no mandes a tus hijos a la escuela, que ellas vayan a la escuela cuando ellas quieran. No las alimentes, que ellas busquen. Si quieren comer dulces, que coman dulces. No, déjalas hasta que ellas decidan. ¿Qué me vas a decir? Padre, ¿está loco? ¿Cómo cree? Estoy aquí para guiar a mis hijas y para formarlas. Es eso. Si tú los dejas al libre arbitrio, acuérdate, muchos de nosotros, vas a ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. No siendo que no quieras, tienes que ir a la escuela. Tu papá va al trabajo, yo tengo que ir a hacer mis cosas. Ya te tuvimos aquí pequeñito, te enseñamos a caminar, te enseñamos a ir al baño, te enseñamos a esto, para que cuando vayas a la escuela no vayas a hacer esas cosas. Pero yo no quiero ir a la escuela. Pero vas a ir. Llega el día fatídico y llegas, mijo, es hora de ir a la escuela. ¿Y qué hace el chiquillo o la chiquilla? Se enoja, protesta, patalea, te llora, te hace el guato. Lo llevas a la escuela y hace lo mismo con la maestra y tú así con toda pena. Aquí se lo dejo, profesora, y corres. Y cuando días y llora el chiquillo y no quiero ir, no quiero ir. Mi hijo, esto me duele más a mí que a ti, pero tienes que ir. Pero hasta que el niño se da cuenta que la autoridad es la autoridad y después le gusta la escuela porque encuentra amigos, aprende cosas nuevas. Les enseñaste a los niños a lavarse los dientes, al ir al baño, porque es una misión que tienes. No te puedo decir entonces no, déjalos, cuando quieren ir a la escuela, déjalos que vayan. Pues nunca van a ir. Lo mismo es en la fe. La fe se aprende en la familia. Vienen a la casa de Dios como pastores a que les ayudemos, pero la verdadera fe se forma en la casa. Pastores, padres y madres de familia, ustedes son los primeros evangelizadores y catequistas de la casa. Si los hijos no quieren ir a la iglesia, muchas veces es porque nosotros no hemos dado el testimonio. Y ahí está el problema. Y no, padre, pues ahora se lo dejo a usted. Ay, ¿por qué me lo dejas a mí?
no me lo dejes a mí. Yo te puedo ayudar, ese es mi trabajo. Pero ¿dónde fallaste? Y ese es el problema que tenemos ahora. Dimos libertad, libertinaje y ahora pagamos las consecuencias. Por eso Jesucristo dice, no tengas miedo, yo soy el pastor de pastores. ¿Te equivocaste? No hay problema, ven a mí y yo te voy a ayudar. Por eso cuando vemos el Evangelio, Jesucristo, llegan sus discípulos de varios lugares de haber evangelizado y le dicen, Señor, le empezaron a contar todo lo que habían hecho y enseñado. No, Señor, pasó esto y pasó lo otro. Bien cansados, sí, Señor. Bueno, vámonos a descansar. Vamos a tomar un barquito, nos vamos a un crucero. Bueno, allá en el mar, para llegar al otro lado. ¿Y qué pasó? La gente vio para dónde iba Jesús y ¿qué hizo la gente? Se fue corriendo alrededor. Y cuando va llegando Jesús con sus discípulos al otro lado, la gente, ¡aquí estamos! Imagínense los pobres apóstoles. ¡Ay! Y dice, y Jesús viendo tuvo compasión y se puso a enseñarles y a atenderlos y todo. Así es. Como sacerdote, lunes, mi día de descanso. Si ustedes entran a mi WhatsApp, dice ahí, lunes es mi día de descanso. En otras palabras, no me molesten. Y no falta día que me haga un mensaje, una llamada. Padre, yo sé que es su día de descanso. Yo sé que no le debo molestar. ¿Pero qué cree? Pero no sabe. Y tú, ay, bueno, sí. Ok, bueno, es que es mi día de descanso. Ay, que son 5 minutos, padre, ándale rápido. O se me murió, o pasó esto. Pasa. Y digo, Señor, estoy cansado, pero si tú vienes conmigo, alientas mi fe, si estás a mi lado, le entramos. Ya me darás otro rato de descanso en otro momento. Tienes que estar abierto como el corazón de Jesús abierto. Nomás no abusen. Pero sí, para eso está el sacerdote. Lo mismo pasa con ustedes, padres de familia. Crías a tus hijos, los estás llevando. Ya por fin se casaron. Ay, por fin ya. El marido y la mujer viven solos. Ya estamos contentos. Hombre, 2 horas después, o llamada, mamá, ahí vamos para allá con mis hijos, los nietos quieren verte. Y tú quieres descansar y te llegan vamos a ver a los abuelos. Y no van 2, van 3, van 5. Y ahí estás tú cuidándolos y el esposo, oye, ya que se vayan. Ay, pues vienen a vernos, es el único ratito el fin de semana y tú ya se van. Como decía mi madre, me da mucho gusto verlos cuando vengan, pero me da más alegría cuando se van. Y es cierto, pero eso es parte. ¿Te vas a negar a tus hijos, a tus nietos? No, aunque digas, no, la próxima, ya, decimos que que se vayan a su casa y que no nos molesten. Pero llegan y se meten, abuelita, abuelito, ya con eso te tumban. Es lo mismo al pastor. Tú sales de, me voy a ir al mall un rato a salir, y voy saliendo. ¿A dónde va, padre? Es mi día de descanso y le quito unos 5 minutitos, padre. Unos 5 minutitos. Esos 5 minutitos es 1 hora. Pues mira, al mall se me acabó. Pues nomás me regreso al mall que tenía ahí guardado en el refrigerador. Pero es eso. Esa es la vida de un pastor, que tienes que estar al tanto de tus ovejas. Ustedes son pastores de sus ovejas también y tienen que estar al tanto. Porque Jesús nos enseñó a servir. ¿Hasta dónde? Hasta que duela. Hay que amar hasta que duela. Hay que atender hasta que duela. Pero ser servidores continuamente. Ese es nuestro trabajo. ¿Nos guste o no nos guste? Y a veces piensan que lo sabemos todo y a veces, padre, dame 1 hora de... Mañana te respondo. Me tengo que ir al sagrario. Jesús, ¿qué le digo a esta persona? Ahora sí estoy hecho bolas. Ilumíname para poder darle, para no estar haciendo cosas que no son correctas. A veces el pastor te puede decir, permíteme, déjame, estudio en oración, busco alguna solución a esta situación. Pero es necesario estar dependiendo de Dios, que es el pastor de pastores y a quien pertenecemos. Por tanto, este día los pastores tenemos que revisarnos todos nosotros cómo está nuestra relación personal con Jesús, el pastor de pastores. Si no andas bien, únete. Si estás bien, pues síguele. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.